Hola youtubers, hice esta compilación de muchas fuentes con el fin de que se informen bien antes de dar su voto a alguno de estos candidatos, ya que tienen un pasado nada positivo para nuestro maravilloso Perú y no queremos que nos vean la cara de imbéciles. Nuevamente dicho esto, vamos a nombrar a cada uno de estos payasos, digo a los candidatos. Número 1. ¿Por qué no votar por Keiko Fujimori, la heredera de la corrupción más grande que tuvo el Perú? Porque Keiko Fujimori dijo que va a liberar a su padre y que este había sido el mejor presidente en la historia del Perú, entonces no tiene sentido su juramento afirmando lo contrario, pues no ha superado además su complejo de Electra. Porque mientras los jóvenes rompieron los miedos y se incorporaron a la lucha callejera contra la dictadura, en esos mismos momentos la joven primera dama defendía con su silencio la corrupción, la violación de los derechos humanos, los despidos masivos y todo lo indigno. Porque Fujimori padre se reeligió 2 veces, y nadie asegura que Keiko no se quedará 5 años sino 20, tal como postulaba el plan verde de la mafia. Porque el gobierno de Fujimori en su conjunto robó 6,000 millones de dólares. José Ugaz solicitó y obtuvo que se congelasen las cuentas de la mafia en el extranjero. 140 millones de dólares en Suiza, 64 en las Islas Caimán, 20 en Estados Unidos y unos 4 millones en otros países. Así como 18 millones en el propio Perú. En 2004 la ONG Transparencia Internacional estimó en unos 600 millones de dólares la fortuna personal de Fujimori durante los 10 años que estuvo en el poder. Porque Keiko Fujimori estudió en Boston con dinero robado por su padre, tal como declaró Montesinos el 19 de julio de 2001 ante la fiscal suprema Gladys Echaíz, hasta hace poco fiscal de la nación. Montesinos entregó el dinero para los estudios de Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori con fondos del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, en total unos $700.000. Número 2. Alan García. En mi opinión, Alan García es un puerco asqueroso que le guste ganarse a la gente más joven y menos preparada, hace lo que sea con tal de caer bien y cree que somos una sarta de estúpidos que se deja llevar por su propaganda barata, pero esto no debe continuar así. Acá les paso a detallar las razones más recientes, ya que todos sabemos cómo fue su desastroso primer gobierno. 1. Petroaudios y otras denuncias contra el gobierno. En octubre del 2008 el gobierno enfrentó una de sus peores crisis, tras hacerse público el contenido de unas conversaciones entre Rómulo León y Alberto Quimper que revelaban el presunto tráfico de influencias para lograr la concesión de la Buena Pro para explotar lotes petrolíferos a favor de Discover Petroleum. Este escándalo desencadenó la caída del gabinete de Jorge del Castillo y el encarcelamiento de los principales involucrados. Una secuela de este hecho fue el caso BTR, que reveló la existencia de una red de espionaje telefónico. Meses antes había sido seriamente cuestionada la compra de patrulleros chinos por el Ministerio del Interior, a cargo entonces de Luis Alba Castro. En enero del 2009, el Ministerio Público inició una investigación por la escandalosa sustracción de 822 cajas que contenían unos 41.000 expedientes del Ministerio de Salud. En junio de ese año, la mano del Poder Ejecutivo en el caso Panamericana Televisión despertó todas las suspicacias. Luego vino el cuestionado indulto a José Enrique Crousillat. 2. Violencia y conflictos sociales. La tragedia de Bagua generó la caída del segundo gabinete, el de Yeu de Simón. La violencia dejó 24 policías y 10 nativos muertos. Las acciones de los rezagos senderistas en el BRAE han cobrado la vida de más de 40 militares y policías en los últimos 4 años. La Defensoría del Pueblo reporta que hay 169 conflictos sociales activos. 3. Reconstrucción de Pisco. A 4 años del sismo en el sur, corto, y en el mejor de los casos, lento, es el avance logrado en el proceso de reconstrucción de la ciudad más afectada, Pisco. Una serie de residenciales del programa Techo Propio siguen siendo lotes baldíos, a pesar de que los recursos fueron alcanzados por el Congreso. Recién el mes pasado se inauguró el Hospital San Juan de Dios, a pesar de que la primera piedra fue puesta hace más de 3 años. Obras de desagüe que funcionan mal y viviendas prefabricadas que aún son habitadas son parte del escenario. Aquí, un informe más amplio sobre la situación actual. Alrededor de aquel trágico sismo, el entonces titular de la producción, Rafael Rey, tuvo una desafortunadísima idea. Para impulsar el consumo del pisco, se le ocurrió lanzar el tristemente célebre Pisco 7,9, una bebida que sería regalada a quienes contribuyan a la reconstrucción de la zona afectada. Número 3.
Pedro Pablo Kuczynski. Yo en lo personal tampoco votaría por este candidato oportunista solo por disfrazarse de un cuya cree ser peruano que conoce nuestros problemas. Él es un gran traidor y no defendió los intereses del país. Acá les paso a detallar el porqué. Él siempre ayuda a los gringos y de paso embolsillarse mucho dinero. Logró extraer 17 millones de dólares para la International Petroleum Company contra los intereses del país durante el gobierno de Velasco y luego huyó del país por la frontera con el Ecuador. Tras conocerse los hechos, Kuczynski, Rodríguez Pastor y otros cómplices fueron denunciados por sus actos en favor de la IPC y en contra de los intereses del Perú. Para evadir a la justicia, PPK huyó del país a través de la frontera con Ecuador, escondido en la maletera de un auto adecuadamente acondicionado para el efecto. Ya en los Estados Unidos, Kuczynski fue premiado con un puesto como jefe de planificación y política en el Banco Mundial. Pero su decisión sirvió para que los enemigos del gobierno acusaran al general Velasco de haberle pagado a la transnacional, iniciando una serie de campañas con el objeto de derrocarlo. Entretanto, PPK fungía de presidente del First Boston International y de director del First Boston Corporation. Y su suegro, William Casey, el jefe de la CIA, armaba una serie de complots contra el gobierno de Velasco, acciones que concluirían con el golpe de Francisco Morales Bermúdez, en 1975, tras una serie de atentados contra los personajes más destacados del régimen velasquista. En Estados Unidos, PPK adoptó años más tarde la ciudadanía norteamericana, renunciando de ese modo a su nacionalidad peruana para ser director de un banco de ese país. No le importó que la Constitución de 1979, vigente entonces, estableciera claramente que la obtención de la doble nacionalidad, con excepción de la de España, concluía con la pérdida de la peruana. PPK ya se sentía un norteamericano. Número 4. César Acuña. Más conocido como el señor que tiene plata como cancha. Con una frase así me imagino que en su gobierno ha de robar más y trabajar menos. Acá les doy las razones por qué no votar por este señor. Como se sabe, César Acuña se ha lanzado a la presidencia del Perú para que haya plata como cancha, pero lo que no se sabe es que esa plata sería para él, ya que está acostumbrado a lavar activos, ya que los pasivos se lavan ellos mismos. En tal sentido, los alumnos de la UCV, que al principio le habían demostrado su amor incondicional, sobre todo los que han sido becados y por eso no estudian para el examen, ahora, los mismos alumnos han decidido retirarle su apoyo porque al no haber leído un solo libro desde que ingresaron a esa casa de estudios, no quieren votar porque tampoco saben cómo hacerlo. Mintió en su hoja de vida. El Jurado Electoral Especial de Trujillo ha abierto una investigación a César Acuña, porque el alcalde trujillano consignó estudios primarios de 1961 a 1966. Y luego señala que siguió ingeniería química en la Universidad Nacional de Trujillo, UNT, a donde ingresó en 1972 y que egresó 23 años después. ¿Y la secundaria? 2. Mala gestión. Una investigación publicada por el periodista Christopher Acosta para Infos reveló cómo César Acuña consolidó un modelo de corrupción municipal. El uso irregular de subsidios municipales por parte del líder de Alianza para el Progreso con el fin de obtener apoyo político. Aquí bien explicadito. El desvío de fondos benefició la campaña reeleccionista de Acuña a la alcaldía en el 2010. Decenas de militantes de Alianza para el Progreso, su partido, recibieron cientos de miles de soles que solicitaron a una partida de subvenciones sociales del gobierno local. También con dinero público, el municipio financió irregularmente hasta 30 fiestas de los trabajadores ediles. 3 millones de soles, un poco más de la tercera parte de los fondos entregados de esta partida durante la primera gestión de Acuña, no fueron justificados por los beneficiarios. Número 5. Alejandro Toledo. 1. Toledo se subió el sueldo, convirtiéndose así en el presidente mejor pagado del mundo. 2. En el año 2003 promulgó el decreto legislativo 927, el cual brindaba beneficios a los terroristas y lo cual se reflejó con la salida de varios terroristas en el año 2008, 2009 y 2010 en el gobierno de Alan García. 3. Cuando estaba en campaña prometió la reducción del IVA y por el contrario lo subió, 19%. 4. Dice amar al Perú y solo viene al Perú cuando quiere ser presidente, puesto que ni bien terminó su mandato presidencial se fue a vivir a Estados Unidos y regresó el año pasado solo porque vio la posibilidad de volver a ser presidente.
5. Recordemos que su flamante esposa de Toledo dijo que no le interesaba para nada la nacionalidad peruana y recién pidió disculpas en ADF en diciembre del año 2010, solo porque Toledo está de candidato sino bien gracias. Y para cerrar con broche de oro, la 48ª Fiscalía Penal formalizó la denuncia contra la ciudadana belga Eva Fernendug, suegra del expresidente Alejandro Toledo, por el presunto delito de lavado de activos a raíz de las millonarias compras inmobiliarias que realizó a través de la empresa Ecoteva. Además, el despacho de la fiscal Elizabeth Parco incluyó en la acusación al abogado David Eskenazi. Bueno, acá termina todo. Como se dan cuenta, estos 5 candidatos tienen un feo panorama que no es nada bueno para el país y que nosotros los electores tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar nuestro voto. No queremos repetir la misma historia solo porque ellos manejan nuestro dinero a su antojo, harán lo que quieran con nosotros. Ya cometimos muchos errores, ya no volvamos a caer y a la hora de votar piensen por la mayoría, no solo por ustedes, que su voto sea consciente y que no se repita esta tragedia. Me despido sin antes decir a esa tira de ladrones que la nueva generación está más preparada, es cauta y responsable. Hagamos del Perú un país libre, justo y equitativo. Gracias a todos por su